Soy el doctor Gabriel Floresiani, soy médico psicoterapeuta, vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y mi tarea es trabajar sobre la salud mental de las personas. Soy médico psicoterapeuta recibido en la Universidad de Buenos Aires y fundamentalmente aplico la psiquiatría y la psicoterapia para ayudar a las personas que están en riesgo. El suicidio es real. El suicidio no es solamente un mito. No es algo con las que las personas juegan. Algunas veces no se toma en consideración cuando alguien amenaza en suicidarse. Es una situación real. No podemos subestimar en ningún momento cuando alguien habla de quitarse la vida. En nuestro país son más los varones que las mujeres aquellos que se suicidan, y también podemos ver que en distintas regiones del país se encuentran casos altos de suicidio en adolescentes, en niños, en varones, en mujeres, no solamente en las grandes ciudades, sino también aún, y en forma sorprendente, en las pequeñas localidades. Tenemos que observar claramente el estado emocional de las personas. Cuando alguien viene a mi consultorio, inmediatamente le escucho hablar. Es muy importante lo que la persona está verbalizando. Si hay una persona que dice, tengo ideas de muerte, quiero morirme, inmediatamente le pregunto, ¿y tenés algún plan para hacerlo? ¿Tenés algún plan suicida? Entonces, a partir de la respuesta de la persona, una cuestión es decir, tengo ideas de muerte, me quisiera ir de este planeta, de esta tierra, ya no aguanto la vida es un sufrimiento. Pero si ante mi pregunta, si tiene un plan suicida, me dice que no, que simplemente piensa en morirse, entonces esa persona no es un suicida en potencia. Pero si frente al interrogatorio esta persona me dice, sí, he pensado la manera, ya lo tengo planeado, tengo una suerte de plan suicida, doctor, compré la soga, he visto el lugar en las vías del tren donde puedo ir, o he comprado el veneno de ratas para tomarme junto con agua. Es decir, inmediatamente frente a la expresión de estas personas de que tienen una metodología planificada para suicidarse, tengo que tener mucho cuidado. Con respecto a la medicación, básicamente una persona que desea suicidarse es un depresivo. Son personas que sufren depresiones muy profundas. Cuando existe la depresión en la persona, este individuo pierde la capacidad racional, ve el mundo oscuro, ve los problemas sin solución, no ve la manera de seguir adelante. La vida ha terminado. Entonces se puede medicar para la depresión, pero mucho cuidado con los antidepresivos porque pueden aún favorecer sin querer que esta persona tome el ánimo necesario para cometer el acto suicida. Entonces se dan varios medicamentos como estabilizadores del estado de ánimo, antiimpulsivos, para que la persona no cometa este acto. Los niños y adolescentes son uno de los principales focos de atención para la salud pública, ya que ellos representan muchas veces y sorpresivamente una de las poblaciones con mayor riesgo de suicidio. ¿Por qué se suicidan los niños? ¿Por qué podría suicidarse un adolescente? Fundamentalmente por una sensación de abandono. Abandono de los padres, abandono de la mamá, no sentirse querido, no sentirse amado. También tiene que ver con una falta de atención por parte del papá y a la vez también la cultura imperante, la situación general en las cuales se encuentran a través de informaciones
que dicen que va a aumentar la pobreza, que no hay esperanza, que no hay salida, que no hay trabajo. No vamos a culpar toda esta información que proviene muchas veces de los medios de comunicación como la causa principal del suicidio de un niño o un adolescente. Lo que sí nos va a llamar la atención, o lo que tenemos que tener en cuenta, es su marco familiar, fundamentalmente de abandono y de falta de contención y de esperanza a través de la enseñanza de los padres. Paradójicamente, los papás son los últimos en darse cuenta que su hijo se va a suicidar. Un plan suicida es un plan secreto. El suicida, el que lo va a hacer, no va a estar vociferando normalmente sobre lo que piensa cometer. El plan suicida es secreto, se va armando, lo va preparando. Muchas veces luego de ver las cuestiones, ¿no? Los materiales, los cuadernos de la persona que se suicidó, esta fue dejando señales para que los familiares luego sepan qué pasó o que se den cuenta que él hizo lo que hizo por un motivo. Muchos escriben una carta, pero ya previamente tienen cuadernos o tienen distintas cuestiones que van dando ciertos avisos que luego lamentablemente los familiares dicen, pero él lo estaba avisando, lo estaba diciendo y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque las familias muchas veces son disfuncionales, los papás no están, las mamás están ocupadas en otras cuestiones, nunca se les ocurre por la mente que su hijo pueda llegar a cometer un acto de este tipo. Por lo cual son sorprendidos cuando se enteran de que su hijo o su hija se ha suicidado. Para ayudar a una persona, es decir, auxiliar a una persona que está en riesgo suicida, fundamentalmente se debe de recurrir al médico. Somos los médicos aquellos que nos dedicamos al área de la psiquiatría, de la psicoterapia, de la salud mental, los que estamos capacitados fundamentalmente para ayudar y entender y comprender a la persona que quiere suicidarse. Por supuesto que luego está el equipo de salud, psicólogos, operadores terapéuticos, acompañantes, una suerte de conjunto de personas que se van a encargar de aquel que está con el plan suicida. Pero fundamentalmente es un tema médico, porque nosotros entonces vamos a indicarle determinados fármacos que van a evitar que llegue al acto suicida, mejorar su estado de ánimo, mejorar su impulsividad y ponerlo en mejores condiciones anímicas, cambiando su pensamiento para que no se suicide. En mi experiencia médica me ha tocado estar en guardias de hospitales y recibir en la guardia a jóvenes que habían cometido un acto de suicidio. Y he podido ver la desesperación de los padres allí en la sala de guardia, no entendiendo lo que ha pasado. Todavía llevo en mi recuerdo, en mi retina, un joven de unos 30 años que lamentablemente se suicidó pegándose un tiro con una escopeta. Y los gritos de los padres, las sensaciones desgarradoras de la mamá llorando por la muerte de su hijo. ¿Cómo poder ayudar a estos padres? Fundamentalmente una ayuda psicológica, de contención. Desde ya les digo que es bastante difícil porque la culpa emerge de una manera muy fuerte, porque el padre, la madre dice, pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo pude evitar? ¿Cuánto de culpa lo tengo? Entonces es bastante complicado ayudar a los padres de un hijo que se ha suicidado, pero es fundamental desde ya la ayuda psicológica y también ayuda psiquiátrica en casos que el desborde lo lleve a un desequilibrio mental que necesite una intervención farmacológica. Hay un dicho popular que dice que los que se suicidan son cobardes. Esto lo hemos escuchado hasta el cansancio. Miren, más que cobardes, alguien que se suicida está en una alteración mental profunda. Es una persona que ha perdido su capacidad de juicio. Su estado de ánimo es tan negativo, tan depresivo, tan fuera de la realidad,
que él ya no razona adecuadamente. Así que les diría que ni siquiera podríamos juzgarle de cobarde, porque la alteración mental de un suicida significa que ha perdido toda capacidad de elaboración de sus problemas y la manera de salir de ellas. He mencionado repetidas veces que los depresivos se suicidan o que la causa más probable de un suicidio sea la depresión, pero no es la única causa. Hay alteraciones en la percepción de las personas, pero quiero decirles esto: es una persona alterada en su psiquis, ha perdido el equilibrio psicoemocional y se ha corrido su mente, de tal manera que puede ser una depresión o una confusión o un cuadro psicótico o un cuadro esquizofrénico. Fundamentalmente, entonces, la persona ha perdido su eje, un eje de salud mental, y se ha ido hacia otro lugar que es el que altera su capacidad de conciencia, su capacidad de razonamiento, que lo hace muchas veces llegar a tomar la decisión de quitarse la vida. Pasa a menudo que una persona que falló en el intento de suicidarse vuelva a intentar hacerlo. Pero ahí hay que tomar rápidamente las medidas necesarias, aun si debe ser internado en una clínica neuropsiquiátrica, hay que hacerlo, a pesar que los familiares muchas veces se oponen a la internación. Pero a mí me gusta decirle a ese papá y a esa mamá que es mejor tener a su hijo internado que muerto y habiendo perdido su vida. Es cierto que el invierno trae una suerte de melancolía en todos nosotros, una suerte de distimia, que es una depresión bastante suave, o algunas personas que no vienen bien en sus estados anímicos caigan en pozos depresivos. En el invierno hay menos sol, menos calor, la gente sale menos a la calle, entonces esto puede favorecer que la persona caiga en cuadros profundos de melancolía, de tal manera que los lleve a cometer el acto suicida. Muchas veces, y fundamentalmente adolescentes, elaboran lo que se denomina el pacto suicida. Esto es ponerse de acuerdo entre varios para cometer esta cuestión, este acto que va a quitarles la vida. Esto sucede, esto pasa. Muchas veces en adolescentes vulnerables que viven solos, que no tienen un fuerte acompañamiento de sus padres, una reafirmación de la personalidad de cada uno de ellos. Entonces son influenciados por un amigo o una amiga dentro de ese grupo adolescente. Ustedes saben que el adolescente se identifica con el grupo y lamentablemente hay personas que tienen la capacidad de influenciar en otros. Va a hacerlo fundamentalmente en aquellos vulnerables psicológicamente, y si surge la idea de uno con respecto a quitarse la vida, se puede llegar a producir este pacto, de tal manera que un adolescente, una persona fundamentalmente ya dañada psíquicamente, ha sido influenciada por el otro y lleguen a cometer o a cumplir este pacto suicida. Muchas veces suceden hechos que salen en las noticias y que nos impactan a todos, y son los suicidios colectivos. Ha pasado muchas veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Miren, hay una persona que es el líder de una secta o un líder de un grupo que convence a sus seguidores que le sigan, y colabora mucho el tema místico, es como que se vuelven unos gurúes, pero fundamentalmente estos líderes son psicópatas, son psicópatas que saben cómo manipular a las personas, que de hecho son vulnerables a la acción de este psicópata. Entonces, normalmente estas personas son mesiánicas, se sienten como dioses y son iluminados, de tal manera que ellos algunas veces su delirio místico les hace pensar que el fin ya viene, que el fin está próximo,
o cuando se ven rodeados por las autoridades para frenar su accionar, porque separan a las personas de sus familias, de sus casas, los llevan a lugares apartados. Entonces las autoridades toman en cuenta esto, van a perseguir a la persona, y estas personas, estos psicópatas, reúnen a sus seguidores y les dicen que vienen a hacerles daño y que ha llegado el tiempo del fin y que deben de morir todos juntos. ¿Sí? Esto ha pasado con una persona que se llamó Jim Jones, muy conocido hace muchísimos años atrás. Ha pasado también en el estado de Texas, en Waco, allí tan famoso esto, en donde estos líderes mesiánicos, al verse acorralados por las autoridades, llevaron a las personas a un suicidio colectivo, y estas personas, ya manipuladas con su cerebro, habiendo sido lavado, obedecen a su líder sin ningún tipo de cuestionamiento, llegando entonces lamentablemente a todos juntos suicidarse. Hay un término que se denomina suicidio asistido. No es un término que se use frecuentemente ni es parte de la terminología médica. Podríamos interpretar que muchas veces la persona que está en forma terminal, es decir, con una enfermedad terminal, busca o trata de que los médicos le inyecten algún fármaco para terminar con su vida. Esto está en discusión de la bioética. Países como Holanda, por ejemplo, tiene permitido este tipo de acción para terminar con la vida de una persona que así lo solicite, ¿sí? Mucho tiene que ver con la eutanasia, pero fundamentalmente yo les diría que son muy raras las situaciones en donde puede llegar a haber alguien que colabore con el suicidio de otro. La conducta parasuicida podríamos mencionarla como lo que hablábamos anteriormente, con ideas de muerte, con ideas de terminar con la vida, de no querer vivir más. Esto podríamos mencionarlo como ideas de muerte. No es lo mismo ideas de muerte que ideas suicidas. Como hemos explicado reiteradas veces, la idea de muerte es una idea de querer terminar con la vida que no la aguanta más, pero otra cosa es la idea de suicidio, donde ya debe de existir sí o sí un plan para llevarlo a cabo, es decir, un plan suicida. Como reflexión final, les podría decir que el suicidio, lamentablemente, a nivel mundial está tomando ribetes epidémicos. Decirse que la humanidad ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha perdido las ganas de vivir. Hemos avanzado en la tecnología, vivimos en grandes centros urbanos o comunicados a través de la internet, pero el ser humano se sigue sintiendo solo. Muchísimas personas se sienten abandonadas, que no le importa a nadie su suerte, su vida. Y esto porque la familia falla, porque la familia ha dejado de ser ese marco de contención, de alegría, de paz. Ha dejado de ser ese lugar de refugio para tantas personas que así lo necesitan. Y aquí me refiero básicamente a los niños y a los adolescentes. ¿Qué pasa con las personas grandes? Hay mucho estrés que lleva al suicidio, que lleva también previamente a la depresión. Y este cuadro, ya por la Organización Mundial de la Salud, está determinado que la depresión es una pandemia mundial que hay que tener en cuenta. Y muchas veces la consecuencia de esto es terminar con su propia vida aquella persona que lo sufre. La reflexión, mi ánimo, es que se puede, que la vida nunca se termina, que nunca es el final, que no debemos de perder la confianza de que hay un creador, que hay un Dios, que todo lo sabe, que Él tiene el destino de nuestras vidas en su mano y que nos da una nueva oportunidad cada día. Todos los días es una nueva posibilidad infinita de construir un mañana mejor, de tal manera que la esperanza, la fe, la alegría y aún la felicidad de saber que lo mejor está por venir es una realidad para cada uno de nosotros.